Hay cosas que todo el mundo sabe sin que nadie se las haya dicho directamente. Como no silbar de noche en el campo. O no contestar cuando alguien te llama desde una habitación vacía. Son advertencias que pasan de boca, en voz baja, casi sin querer. Nadie las cuestiona porque nadie quiere ser el primero en comprobar si son ciertas. Esta es una de esas. Nunca enciendas una luz después de la medianoche. Suena absurdo, lo sé. Ridículo incluso. Vivimos en pisos con luz artificial, con pantallas encendidas hasta las tantas, con farolas que nunca se apagan. ¿Qué puede tener de malo pulsar un interruptor a las 12:05 de la madrugada? Es solo electricidad. Es solo una bombilla. Es solo iluminar un pasillo para ir al baño o a la cocina sin tropezar. Pero hay gente que no lo hace. Gente que prefiere caminar a oscuras, tocando las paredes, tanteando los muebles, antes que encender una luz pasada esa hora exacta. Y no porque sean supersticiosos. Ni porque crean en fantasmas. Sino porque lo intentaron una vez. Y lo que vieron, o lo que sintieron, fue suficiente para no volver a hacerlo jamás. Yo era uno de los que se reían de eso. De hecho, me parecía una tontería de pueblo, de esas historias que cuentan los abuelos para asustar a los críos. Porque yo siempre he sido de ciudad. De Madrid. De edificios con portero automático y vecinos que no se saludan. De luces que se encienden con sensores y pasillos que nunca están del todo oscuros. Para mí, la medianoche no era más que un número en el reloj. 12 rayas. Nada más. Pero entonces me mudé. Y en esa casa, en ese piso de techos altos y pasillos largos, descubrí que hay lugares donde las advertencias no son metáforas. Donde las reglas existen por algo. Donde encender una luz a medianoche no ilumina. Revela. Lo peor de todo no fue lo que vi. Ni siquiera lo que escuché. Fue darme cuenta de que hay cosas que no deberían despertar. Y que una vez despiertas, no vuelven a dormirse. Que se quedan contigo. Que te siguen. Que aprenden tu rutina, tus horarios, tu forma de respirar cuando intentas fingir que duermes. Y lo más jodido es que nadie te lo advierte de verdad. Te lo insinúan. Te lo sugieren. Te lo dicen como si fuera una broma. Pero nunca te explican por qué. Nunca te cuentan lo que pasa si no haces caso. Porque quienes lo saben de verdad prefieren no hablar de ello. Prefieren olvidarlo. Prefieren convencerse de que fue su imaginación, aunque sepan que no lo fue. Yo llevo 6 meses sin encender una luz después de medianoche. 6 meses caminando a oscuras por mi propia casa. 6 meses tropezándome con los mismos muebles, golpeándome con las mismas esquinas. 6 meses sintiendo que algo me observa desde el final del pasillo. Y aún así, no me atrevo. Porque sé lo que pasa cuando enciendes esa luz. Sé lo que aparece. Sé lo que se queda. Y si tú estás leyendo esto porque alguna vez lo pensaste, porque alguna vez dudaste, porque alguna vez estuviste a punto de pulsar ese interruptor pasada la medianoche, no lo hagas. Por favor. No lo hagas. Me llamo David. Tengo 34 años. Trabajo desde casa como corrector de textos para una editorial pequeña. Nada emocionante. Leo manuscritos, señalo errores, sugiero cambios. Paso las horas frente a una pantalla, con una taza de café que siempre se enfría antes de que la termine. Es un trabajo tranquilo. Solitario. Pero me gusta así. Siempre he vivido en Madrid. En pisos compartidos primero, luego solo. Edificios modernos, con vecinos que ponen la tele demasiado alta y portales que huelen a productos de limpieza. Nada especial. Nada que llame la atención. Hasta que conseguí un contrato indefinido y decidí que ya era hora de algo mejor. Algo más grande. Algo mío. Encontré el piso en una página de alquileres. Un cuarto piso en Lavapiés. 80 metros cuadrados. Techos altos. Suelos de parquet. 3 habitaciones. Un salón enorme con ventanas que daban a un patio interior. El precio era demasiado bueno para lo que era. Demasiado bueno para la zona. Pero el propietario, un tipo mayor que apenas me miró a los ojos, me dijo que había estado vacío unos meses. Que le urgía alquilarlo.
Que no me preocupara por el precio. Firmé el mismo día. Me mudé una semana después. Con lo justo. Una cama, una mesa, 2 sillas, una estantería. El resto lo fui comprando poco a poco. El piso estaba en buen estado. Limpio. Silencioso. Los vecinos casi no se oían. Nadie llamaba al timbre. Nadie molestaba. Era perfecto para alguien como yo, que necesita silencio para trabajar. Las primeras semanas fueron normales. Me levantaba tarde, desayunaba frente al ordenador, trabajaba hasta media tarde. Luego salía a comprar algo para cenar, daba una vuelta, volvía. Me acostaba sobre la 1 o las 2 de la madrugada. Nunca he sido de dormir pronto. Prefiero la noche. Es cuando todo está más callado. Cuando puedo concentrarme mejor. El piso tenía un pasillo largo. Desde el salón hasta las habitaciones del fondo. Unos 10 metros, quizá. Con puertas a ambos lados. Una daba a mi cuarto. Otra al baño. La tercera, al final del todo, era una habitación que nunca usé. Vacía. Sin muebles. Sin nada. Solo un interruptor junto a la puerta y una bombilla colgando del centro del techo. No le di importancia. Hay habitaciones que uno no usa. Que están ahí pero no forman parte de la rutina. Como el trastero. Como el cuarto de invitados que nunca recibe a nadie. Así que la dejé cerrada. Ni siquiera la miré más de 2 veces. No me hacía falta. Mi rutina era simple. Trabajar. Comer. Trabajar. Cenar. Ver algo en el portátil. Acostarme. A veces me levantaba de madrugada para ir al baño. A veces para beber agua. Pero nunca encendía luces. No porque no quisiera, sino porque no me hacía falta. El piso tenía ventanas grandes. La luz de la calle entraba lo suficiente. Y mis ojos ya estaban acostumbrados. Nunca fui supersticioso. Ni de críos, cuando mis primos contaban historias de aparecidos en el pueblo de mi abuela. Ni de adolescente, cuando se ponían de moda esas leyendas urbanas de internet. Nunca me dio miedo la oscuridad. Ni los ruidos. Ni estar solo. Me parecía todo muy infantil. Muy absurdo. Pero había algo en ese piso. No era nada evidente. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir esto está mal. Era más bien una sensación. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien acaba de salir. O cuando miras una foto y algo en ella no encaja, pero no sabes qué. Algo pequeño. Algo que no molesta, pero que está ahí. Los primeros días lo atribuí a la mudanza. A estar en un sitio nuevo. A los sonidos desconocidos. Cada piso tiene sus ruidos, ¿no? Las tuberías. Los vecinos. La madera que cruje. Es normal. Es parte de acostumbrarse. Pero había un detalle que me incomodaba. El pasillo. Siempre que salía de mi habitación por la noche, sentía que era más largo de lo que recordaba. Como si las distancias cambiaran cuando no había luz. Como si las paredes se estiraran. Tardaba más en llegar al baño. Más en volver. Y eso no tenía sentido. Una noche, me paré en medio del pasillo. Eran las 2 de la madrugada. Había salido a beber agua. Y cuando volví, me quedé ahí, quieto, intentando entender por qué me sentía tan incómodo. El silencio era denso. Tan profundo que podía oír mi propia respiración. Tan completo que cualquier ruido habría destacado. Pero no había ningún ruido. Nada. Y eso también era raro. Porque siempre hay algo. Un coche lejano. Una tubería. Un vecino. Pero ahí, en ese momento, no había nada. Solo yo. Solo el pasillo. Y esa sensación de que si me giraba, si miraba hacia la habitación del fondo, iba a ver algo que no debería estar ahí. No miré. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta. Me metí en la cama. Intenté dormir. Pero esa noche, por primera vez en años, tardé horas en conciliar el sueño. Y cuando lo hice, soñé con el pasillo. Con el interruptor de la habitación del fondo. Con una luz que parpadeaba. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a pensar en ello.
2 semanas normales. Trabajo. Rutina. Nada fuera de lo común. El pasillo seguía ahí, igual de largo, igual de silencioso. Pero yo ya no me paraba en medio. Ya no pensaba en ello. O al menos intentaba no hacerlo. Fue un jueves por la noche. Había trabajado hasta tarde, terminando un manuscrito que tenía que entregar al día siguiente. Eran casi las 12. Estaba cansado. Me levanté para ir a la cocina, prepararme algo rápido para cenar. Pan con lo que hubiera. Lo de siempre. Cuando crucé el salón, me fijé en el reloj de la pared. Las 12 menos 5. No sé por qué lo noté. Normalmente ni miro la hora. Pero esa noche, por alguna razón, me quedé mirando las manecillas. Quietas. Esperando. Llegué a la cocina. Saqué el pan. El queso. Un tomate. Preparé el bocadillo sin pensar en nada. Pero mientras cortaba, sentí algo extraño. Como si alguien me estuviera observando. Como si hubiera alguien justo detrás de mí. Me giré. No había nadie. Obvio. Pero la sensación no desapareció. Es más, empeoró. Porque ahora, además de sentirme observado, sentía que algo había cambiado. Algo en el ambiente. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Como si el silencio fuera demasiado denso. Volví al salón con el bocadillo en la mano. Y entonces lo vi. La puerta de la habitación del fondo. Estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Siempre. Ni siquiera la tocaba. Pero ahí estaba. Abierta unos centímetros. Lo justo para ver oscuridad dentro. Lo justo para que algo dentro pudiera ver hacia afuera. Me acerqué despacio. No sé por qué lo hice. Tendría que haberla cerrado sin más. Sin pensar. Sin mirar. Pero había algo que me atraía. Una curiosidad estúpida. Una necesidad de entender. Llegué frente a la puerta. Apoyé la mano en la madera. Empujé un poco. La puerta se abrió sin resistencia. La habitación estaba oscura. Completamente oscura. Ni siquiera entraba luz de la calle. Y eso era raro, porque todas las habitaciones tenían ventanas. Pero esta parecía absorber la luz. Parecía estar hecha de oscuridad. Busqué el interruptor con la mano. Lo encontré. Frío. Demasiado frío. Y entonces me di cuenta de algo. El reloj del salón había dado las 12. Lo supe sin mirarlo. Lo supe porque algo en mi cuerpo cambió. Como si un instinto primitivo me gritara que me alejara. Que no pulsara ese interruptor. Que no encendiera esa luz. Pero ya era tarde. Mis dedos ya estaban ahí. Y la curiosidad era más fuerte que el miedo. Pulsé. La luz se encendió. Un parpadeo. 2. 3. Y luego se estabilizó. La habitación estaba vacía. Como siempre. Paredes blancas. Suelo de parquet. Una bombilla colgando del centro. Nada más. Nada raro. Nada fuera de lugar. Respiré aliviado. ¡Qué tontería! ¡Qué estupidez! Iba a apagar la luz cuando lo sentí. Un cambio. Sutil. Casi imperceptible. La temperatura. El aire. El silencio. Todo era igual, pero diferente. Como cuando miras una foto el tiempo suficiente y de repente ves algo que no habías visto antes. Como cuando una palabra pierde sentido de tanto repetirla. Así. Miré la habitación de nuevo. Seguía vacía. Pero había algo en las esquinas. Algo en las sombras. Algo que no debería estar ahí porque no había nada que proyectara esas sombras. Y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo. Lejano. Como si viniera de dentro de las paredes. No entendí lo que decía. Pero sonaba familiar. Sonaba como una voz que conocía. Como alguien llamándome desde otra habitación. David. Mi nombre. Mi puto nombre. Me aparté de golpe. Salí de la habitación. Cerré la puerta con fuerza. Apagué la luz desde fuera. El susurro se detuvo. El silencio volvió. Me quedé ahí, en el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho.
respirando rápido, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que había trabajado demasiado, que necesitaba dormir, pero sabía que no era eso. Sabía que había escuchado algo real, algo que no debería haber estado ahí. Volví al salón. Me senté en el sofá. Dejé el bocadillo en la mesa sin haberle dado un mordisco. Me quedé mirando la puerta cerrada de la habitación. Esperando. No sé qué, pero esperando. No pasó nada más. El resto de la noche fue normal. Me acosté tarde. Dormí mal. Soñé con voces que no entendía. Pero cuando me levanté a la mañana siguiente, todo parecía ridículo. Absurdo. Un momento de paranoia. Nada más. Decidí no pensar en ello. Decidí que había sido el cansancio, el silencio, la sugestión. Y durante unos días, funcionó. Pero entonces empecé a notarlo en otros momentos. El susurro. Siempre después de medianoche. Siempre desde la habitación del fondo. Y cada noche, estaba un poco más cerca. En ese momento no le di importancia. Pero debería haberlo hecho. La habitación dejó de estar cerrada. No fue algo repentino. Fue gradual. Algunos días la encontraba entreabierta. Otros, completamente abierta. Nunca era yo. Nunca la tocaba. Pero cada mañana, cuando me levantaba, ahí estaba. Esperándome. Como si algo dentro quisiera que la viera. Como si algo dentro quisiera ser visto. Empecé a cerrarla con llave. Busqué la llave en el llavero que me dio el casero. La encontré. Pequeña. Oxidada. Con una etiqueta que decía habitación 3. La usé. Cerré la puerta. Giré 2 veces. Comprobé que estuviera bien cerrada. Y me fui a dormir más tranquilo. Al día siguiente estaba abierta otra vez. La llave seguía en mi bolsillo. No tenía sentido. Le escribí al casero. Le pregunté si alguien más tenía llaves del piso. Me dijo que no. Que solo yo. Que el anterior inquilino las había devuelto todas. Le pregunté cuánto tiempo había estado vacío el piso. Me dijo que unos meses. Le pregunté por qué se había ido el anterior inquilino. No me contestó. Insistí. Me dejó en visto. Eso me incomodó más que la puerta abierta. Porque significaba que había algo que no me había contado. Algo que prefería callar. Y eso nunca es buena señal. Decidí investigar por mi cuenta. Pregunté a los vecinos. Al del segundo, un tipo mayor que siempre sacaba la basura a la misma hora. Me dijo que no sabía nada. Que él llevaba poco tiempo ahí. A la del tercero, una mujer con 2 niños pequeños. Me dijo lo mismo. Nadie sabía nada. Nadie quería saber nada. Pero una vecina del quinto, una señora de unos 70 años, se paró cuando le pregunté. Me miró fijamente. ¿Vives en el cuarto B? Asentí. Ella negó con la cabeza. Ese piso tiene mala sombra. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que no sabía exactamente. Que la gente que vivía ahí nunca duraba mucho. Que siempre se iban sin dar explicaciones. Que algunos se iban de madrugada, sin avisar, dejándolo todo. ¿Por qué?, pregunté. Porque hay cosas que es mejor no despertar, me dijo. Y se fue. No me ayudó. Pero tampoco me tranquilizó. Esa noche, decidí quedarme despierto. Quería ver si pasaba algo. Quería entender por qué la puerta se abría. Quería una explicación racional. Una corriente de aire. Una cerradura defectuosa. Cualquier cosa que me permitiera dormir tranquilo otra vez. Me quedé en el salón, con las luces apagadas, mirando hacia el pasillo. Esperando. Las 11. Las 11:30. Las 12 menos cuarto. Nada. Las 12. El ambiente cambió. No sé cómo describirlo. Fue como si todo se detuviera. Como si el tiempo dejara de moverse. El silencio se volvió absoluto. Tan denso que dolía. Tan profundo que podía sentir el peso de cada segundo. Y entonces lo escuché. Pasos. Suaves. Lentos.
arrastrándose. Venían del pasillo. Me levanté despacio. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me acerqué a la entrada del pasillo. Asomé la cabeza. La puerta de la habitación del fondo estaba abierta. Y había luz dentro. Una luz tenue, parpadeante, como si la bombilla estuviera a punto de fundirse. Pero yo no había encendido nada. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió. Y entonces, desde dentro de la habitación, escuché mi nombre otra vez. David. Más claro. Más cercano. Como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Esperándome. No me moví. No podía. Mi cuerpo se negaba. Mis piernas temblaban. Mi respiración era tan rápida que sentía que me iba a desmayar. David. Otra vez. Pero esta vez no venía de la habitación. Venía de detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo oscuridad. Y esa sensación de que algo estaba ahí. Algo que no podía ver. Algo que me estaba mirando. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta. Me metí en la cama. Me tapé con las sábanas como un crío. Y me quedé así, temblando, esperando a que amaneciera. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba. Algo que respiraba cerca de mi cara. Algo que susurraba mi nombre en un idioma que no entendía. Y lo peor es que empecé a verlo en otros lugares. En el espejo del baño, por el rabillo del ojo. Una sombra que no era mía. En las ventanas, reflejada desde fuera. Una figura que no se movía. En el portátil, cuando la pantalla se apagaba. Una silueta detrás de mí. Siempre después de medianoche. Siempre cuando estaba solo. Siempre en lugares donde la luz no llegaba del todo. Dejé de salir de mi habitación por la noche. Dejé de beber agua. Dejé de ir al baño. Me aguantaba hasta la mañana. Prefería incomodarme que enfrentarme a lo que fuera que estaba ahí. Pero no servía de nada. Porque cada noche, a las 12, escuchaba los pasos. Escuchaba mi nombre. Y sentía que algo se acercaba más. Que aprendía mi rutina. Que me observaba. Que esperaba. Una noche, cometí un error. Me quedé dormido frente al portátil. Eran las 11. Estaba trabajando. Y cuando desperté, eran las 12:15. La habitación estaba a oscuras. Y había alguien de pie junto a mi cama. No lo vi, pero lo sentí. Su presencia. Su respiración. Su mirada. Me quedé quieto. Sin mover un músculo. Sin respirar. Esperando a que se fuera. Pasaron segundos. Minutos. No lo sé. Y entonces escuché un susurro. Tan cerca que lo sentí en mi oreja. No vuelvas a encender la luz. Y desapareció. Así. Sin más. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que sí había estado. Sabía que era real. Sabía que había cruzado una línea. Y que ahora, fuera lo que fuera, me conocía. Al día siguiente, busqué información. Leyendas urbanas. Foros. Testimonios. Cualquier cosa que hablara de luces y medianoche. Y encontré cosas. Muchas cosas. Historias de gente que había encendido luces a medianoche. Que había visto sombras. Que había escuchado voces. Que había sentido presencias. Todos decían lo mismo. No respondas. No mires. No enciendas la luz. Y sobre todo, no rompas las reglas. Porque una vez que lo haces, ya no puedes volver atrás. Y yo ya las había roto. No volví a dormir bien. Es gracioso como algo tan simple como el sueño puede desmoronarse. Antes dormía profundamente. 6, 7 horas seguidas. Sin despertarme. Sin soñar. Ahora, si consigo 3 horas, es un milagro. Y cuando duermo, no descanso. Es como estar atrapado en un estado intermedio. Ni despierto ni dormido. Solo, ahí. Mi trabajo empezó a resentirse. Entregaba los manuscritos tarde. Con errores.
frases que no tenían sentido, correcciones que empeoraban el texto en lugar de mejorarlo. Mi jefa me llamó 2 veces. La primera para preguntarme si estaba bien. La segunda para advertirme. Me dijo que si no mejoraba, iba a tener que buscar a otro corrector. No le expliqué nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que no podía dormir porque algo me susurraba mi nombre cada noche? ¿Que había roto una regla que no sabía que existía y ahora estaba pagando las consecuencias? Habría pensado que me había vuelto loco. Y quizá tenía razón. Dejé de salir del piso. No bajaba a comprar. Pedía todo a domicilio. No abría la puerta a nadie. Dejaba las bolsas fuera. Esperaba a que el repartidor se fuera. Y luego, rápido, las metía dentro. Sin mirar al pasillo. Sin mirar a la habitación del fondo. Pero las cosas empeoraron. La luz de la habitación empezó a encenderse sola. Cada noche. A las 12 en punto. Sin falta. Y no parpadeaba. No se apagaba. Se quedaba ahí. Iluminando el pasillo. Proyectando sombras que no tenían origen. Sombras que se movían. Intenté quitar la bombilla. Subí a una silla. Desenrosqué la bombilla. La saqué. La tiré. Problema resuelto, pensé. Esa noche, a las 12, la luz se encendió igual. Sin bombilla. Sin nada. Solo luz. Una luz que no debería existir. Una luz que venía de ningún sitio y lo iluminaba todo. Me rendí. Dejé de luchar contra ello. Dejé de intentar entenderlo. Acepté que había algo en ese piso. Algo que no iba a irse. Algo que me había elegido. Pero aceptarlo no hizo que fuera más fácil. Mis amigos dejaron de llamarme. No porque los ignorara, sino porque cuando hablaba con ellos, notaba que algo estaba mal. Mi voz. Mi tono. La forma en que pausaba entre frases. Como si estuviera escuchando algo que ellos no podían oír. ¿Estás bien?, me preguntaban. Sí, mentía. Pero no estaba bien. Y ellos lo sabían. Y poco a poco, dejaron de insistir. Mi familia también se distanció. Mi madre me llamó una vez. Me preguntó cuándo iba a visitarla. Le dije que pronto. Le dije que estaba ocupado con el trabajo. Le dije que todo iba bien. Se quedó en silencio. Y luego dijo algo que no olvidaré. No suenas como tú. Y colgó. Intenté devolverle la llamada. Pero no contestó. Y tampoco volvió a llamarme. No la culpo. Porque tenía razón. Yo no sonaba como yo. No me sentía como yo. Era como si algo me hubiera vaciado. Como si hubiera perdido una parte de mí en esa habitación. Y lo que quedaba era solo una cáscara. Una sombra. Una presencia. Una noche, me miré al espejo. Y no me reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente. Seguía siendo yo. Mismo pelo. Misma cara. Mismos ojos. Pero había algo diferente en mi mirada. Algo apagado. Algo que no debería estar ahí. Y por un momento, vi algo detrás de mí. Una sombra. Más oscura que el resto. Con forma humana. Pero no humana. Con ojos que no eran ojos. Con una sonrisa que no era sonrisa. Me giré. No había nada. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra seguía ahí. Mirándome. Sonriendo. Rompí el espejo. No sé por qué. Fue un impulso. Una necesidad. Cogí un jarrón y lo lancé contra el cristal. Se hizo añicos. Los trozos cayeron al suelo. Y yo me quedé ahí, temblando, sangrando de la mano, mirando los fragmentos rotos. Y en cada uno de ellos, vi la sombra. En cada reflejo, ahí estaba. Esperando. Dejé de mirar espejos. Dejé de mirar ventanas. Dejé de mirar cualquier superficie que pudiera reflejar algo. Pero no servía de nada. Porque la sombra no estaba en los reflejos. Estaba conmigo. Donde quiera que fuera. Donde quiera que mirara. Siempre ahí. Siempre cerca. Siempre esperando. Y lo peor es que ya no me asustaba. Me había acostumbrado. Eso es lo más jodido.
que te acostumbras, que normalizas lo anormal, que aceptas lo inaceptable, porque no tienes otra opción, porque si no lo haces, te vuelves loco. Y quizá ya lo estaba, quizá lo estuve desde el principio, pero ahora ya daba igual, porque la sombra no iba a irse, y yo no iba a escapar. Sigo viviendo en ese piso. Sé que suena absurdo, que lo lógico sería irme, buscar otro sitio, olvidar todo esto, pero no puedo, no porque no quiera, sino porque intenté hacerlo. Hace 2 meses, hice las maletas. Metí lo esencial en una mochila. Ropa, portátil, documentos, y salí del piso. Cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras. Crucé el portal. Y caminé. No sé cuánto tiempo estuve caminando. Horas. Días. No lo sé. Pero cuando volví en mí, estaba frente a la puerta de mi piso, con la llave en la mano, sin recordar cómo había llegado ahí. Y la puerta estaba abierta, esperándome. Entré. No tuve opción. Y desde entonces, no he vuelto a intentar irme. Porque sé que no puedo, que estoy atado a este lugar, que la sombra no me va a dejar ir. O quizá es al revés. Quizá soy yo el que no puede dejarla ir. Las noches son más largas ahora. No me refiero a las horas. Me refiero a la sensación. A ese peso del tiempo que se estira, que se arrastra, que se detiene. Ya no distingo bien cuando es medianoche, porque todo se siente como medianoche. Todo está en esa hora, en ese instante suspendido donde nada es real y todo lo es. Los susurros continúan, pero ya no me asustan. Me he acostumbrado a ellos. Casi los espero. Casi los necesito. Porque cuando no están, el silencio es peor. Es un vacío que duele, que aplasta. A veces me pregunto si sigo vivo, o si morí esa noche que encendí la luz. Y esto es solo un eco. Una repetición infinita de un momento que no debería haber ocurrido. Pero luego me pellizco. Y duele. Y sé que estoy aquí. Atrapado. Pero aquí. La habitación del fondo ya no está cerrada. La puerta siempre está abierta. La luz siempre encendida. Y a veces, cuando paso frente a ella, veo cosas. Sombras que no deberían tener forma. Movimientos que no deberían existir. Rostros que no son rostros. Y sé que no estoy solo. Nunca lo estuve. Desde el momento en que pulsé ese interruptor. Desde el momento en que rompí la regla. Algo despertó. O quizás siempre estuvo despierto. Y yo solo le di permiso para verme. Para conocerme. Para quedarse. Si estás leyendo esto, es porque buscabas algo. Una explicación. Una historia. Una advertencia. Y te la he dado. Pero ahora que la conoces, hay algo que debes entender. Escuchar también es exponerse. Leer también es invitar. Porque las historias como esta no son solo relatos. Son puertas. Son grietas. Son formas de contacto. Y si sentiste algo mientras leías. Si notaste un cambio en el aire. Si escuchaste un ruido que no debería estar ahí. Si, por un momento, sentiste que alguien te estaba observando, no lo ignores. Porque quizá ya es tarde. Quizá ya cruzaste la línea. Quizá ya encendiste tu propia luz. Y ahora, lo que sea que esté esperando, lo que sea que habite en esos espacios entre la luz y la oscuridad, entre la vigilia y el sueño, te ha visto. Y una vez que te ve, no te suelta. No te desesperes. No corras. No grites. Eso solo lo hace peor. Acepta. Respira. Aprende las reglas. No enciendas luces después de medianoche. No respondas si escuchas tu nombre. No mires las sombras que no tienen origen. Y sobre todo, no creas que estás a salvo solo porque es de día. Porque la medianoche no es una hora. Es un estado. Y una vez que entras en él, nunca sales del todo. Yo sigo aquí. En este piso. En este pasillo. En esta noche eterna. Esperando. Como la sombra que me acompaña.
como la luz que nunca se apaga, como el susurro que nunca termina. Y si alguna vez, en medio de la noche, sientes que algo te llama, que algo te observa, que algo te espera, recuerda esta historia. Y recuerda que no estás solo. Nunca lo estuviste.